teoría vamos a ver algunos problemas. Algunos problemas no, los problemas correspondientes al práctico número 10. La idea es resolverlo en forma conjunta con la teoría, como para que sepan exactamente de qué se trata. Bueno, repasando un poco lo que habíamos visto, era que el aire húmedo era una mezcla de dos componentes. Básicamente uno era aire y el otro era vapor de agua. En ese caso, obviamente estamos considerando al aire como un único componente, a pesar de que el aire en sí mismo se trata de una mezcla, que está compuesta fundamentalmente por nitrógeno, oxígeno principalmente y otros compuestos. Decíamos que el conocer el aire húmedo era muy importante porque el aire húmedo convivía con nosotros y tenía mucho que ver con la vida cotidiana, es decir, ya que se trata del aire que respiramos, y también está relacionado directamente con procesos industriales. Los procesos industriales, fundamentalmente asociados con el aire húmedo, ¿eran de qué tipo? ¿Cómo? Alimenticios, pero ¿para qué servía? Es decir, para el secado, básicamente se utiliza mucho en todo lo que es el secado de cualquier tipo de producto, que puede ser alimenticio, como cualquier tipo de fruta, puede ser de cualquier combustible, como puede ser la madera. Siempre la madera, para poder preservarla, es necesario conservarla con muy bajo estado de humedad, y para eso hay que secarla. Y el secado está muy relacionado con todos esos procesos de tipo industrial. Y el aire húmedo, el problema que tenemos específicamente, que cuando nosotros lo usamos, está relacionado directamente con las condiciones atmosféricas del cual estamos extrayendo ese aire húmedo. Quiere decir que el aire húmedo, las propiedades del aire húmedo en una ciudad como puede ser Mendoza, son totalmente diferentes a las propiedades del aire húmedo de una ciudad como Comodoro Rivadavia o como Salta. Entonces, evidentemente, esto hace que el hecho de conocer las propiedades del aire húmedo podamos utilizarlo de la mejor forma posible. Estuvimos viendo algunos fenómenos que están directamente asociados, así como teníamos procesos industriales, también teníamos fenómenos que los observamos diariamente, que están relacionados con el aire húmedo, como era el tema de la condensación que se produce en las ventanas, fundamentalmente en la parte de los vidrios, también en paredes, tiene que ver con el rocío, tiene que ver con las heladas. Todos estos fenómenos, en la medida que son estudiados, evidentemente se pueden, por un lado, eliminar, o por otro lado, se pueden prevenir. Entonces, pasando directamente a las propiedades, bueno, ahí están decíamos que eran los principales componentes, y esto era algo importante, donde nos decía qué cantidad de propiedades debía definir para poder establecer un punto de equilibrio, un estado de equilibrio de ese aire húmedo. Entonces eso lo sacábamos con el Z, que eran los grados de libertad, donde poníamos el número de componentes más 2 menos el número de fases. Si bien el aire húmedo lo estamos tomando, en algunos casos lo asociamos con el problema de las condensaciones. Cuando hablamos de condensaciones habría dos fases.
en ese caso. Pero desde el punto de vista del aire húmedo, decimos que es una mezcla de dos gases, por un lado el aire y por otro lado el vapor. Entonces, el agua se encuentra en forma de vapores, por eso hablamos de una sola fase. Dos componentes en una sola fase. Por lo tanto, la cantidad de propiedades que es necesario definir para poder establecer ese estado de equilibrio son por lo menos tres. Entonces necesitamos tres propiedades como para poder definir exactamente el estado en el cual se encuentra ese aire húmedo. Cada uno, al ser una mezcla de gases, decíamos que teníamos aire y por otro lado vapor, y entonces como mezcla de gases que los tratamos, cada uno de los gases ejerce una presión parcial y la suma de las presiones parciales es igual a la presión total. Es decir, la presión total de esa mezcla es igual a la presión parcial del aire más la presión parcial del vapor. ¿Y de qué dependían esas presiones parciales? ¿De qué dependía? Depende de la masa, de la fracción molar o de la masa que puede llegar a tener cada uno de esos componentes en la mezcla. ¿Y cómo era esa relación? De vapor y aire. ¿Cómo era? ¿Era proporcional? ¿Eran en cantidades proporcionales? Alguien que me tire una punta como para poder ver. Bien, como es muy pequeña la cantidad normalmente de agua que hay en esa mezcla, la presión parcial que ejerce ese vapor de agua en la mezcla era muy pequeña, entonces por lo tanto la presión parcial del vapor es muy chica y la presión del aire es muy grande en relación con la del vapor, y ambas suman la presión total. Generalmente, como el aire húmedo es el aire que estamos tratando, la presión esa total, generalmente ¿de qué presión se trata? De la presión atmosférica. Y entonces, de esos dos componentes, como es el aire y el vapor, decíamos que el que tiene un indudable comportamiento ideal es el aire. El vapor, al encontrarse cerca de la campana y estar muy cerca de las condensaciones y evaporaciones, evidentemente el vapor ese de agua no tiene un comportamiento tan ideal. Pero como se encuentra en muy baja proporción, consideramos que esa mezcla es una mezcla de gases ideales. A partir de esa mezcla de gases ideales, de considerarla como una mezcla de gases ideales, aplicamos la ecuación general para gases ideales. Por eso es que podemos bueno, básicamente decíamos que aplicábamos la ecuación general de gases ideales, que era P por B igual a N por R por T. Entonces, debido a que lo estamos considerando como una mezcla de gases ideales, aplicamos esa expresión tanto para la mezcla total como para cada uno de los componentes. Esto era ¿cómo sabemos que tiene una cantidad pequeña de vapor de agua en relación a la cantidad de aire que tiene? Es decir, el aire húmedo como tal, nosotros le podemos ir incorporando cada vez mayor cantidad de agua.
pero va a llegar un momento que esa mezcla se va a saturar. Ese momento yo lo identifico a través de ¿qué? Si yo voy agregando agua, vapor de agua al aire ambiente, ¿cómo me doy cuenta que ha llegado al estado de saturación? ¿Cómo? Porque empieza a condensar, empiezan a condensar las primeras gotas. Entonces, esa capacidad máxima que tiene ese aire húmedo en esas condiciones es la masa de vapor de agua que puede estar hasta que se sature el aire es muy pequeña, siempre en relación a la masa de aire que tiene. Por lo tanto, para cada temperatura yo tengo una determinada capacidad máxima de contener una máxima cantidad de vapor. Es decir, que si el aire se me satura porque le agrego una determinada cantidad de masa de agua a una determinada temperatura, si yo le modifico la temperatura, esa mezcla me modifica la capacidad de absorción que tiene de vapor de agua. Quiere decir que cuanto más lo caliento el aire, esa mezcla, mayor capacidad de absorción de vapor de agua tiene esa mezcla de aire húmedo. En la medida que yo disminuyo la temperatura, cada vez tiene menor capacidad de tener una determinada cantidad de vapor de agua. ¿Eso cómo se visualiza? ¿En qué ejemplos me doy cuenta yo que cuando bajo la temperatura, esa mezcla de aire húmedo tiene menor capacidad de contener vapor en forma o agua en forma de vapor? ¿Cómo? En las heladas, exactamente. Es decir, en las heladas yo estoy suponiendo que la cantidad de aire y la cantidad de vapor es la misma. En la helada pasa que cuando baja la temperatura del aire empieza a disminuir la cantidad de vapor que puede estar en esa mezcla. Por lo tanto, pasa esto. Para la misma cantidad de agua, si yo le bajo la temperatura, evidentemente va a llegar un momento que se satura. Y si yo sigo bajando la temperatura, el agua que estaba en forma de vapor va a empezar a condensar y se va a empezar a separar. Entonces me va a quedar por un lado agua líquida y por otro lado me va a quedar aire húmedo saturado como una mezcla de aire más agua en forma de vapor. ¿Está claro eso? De la misma forma que si yo caliento el aire, la humedad digamos, de saturación va a ir aumentando. Pregunta, si yo quiero secar madera, ¿qué me conviene? ¿Trabajar con un aire caliente o con un aire frío? Claro, pero la respuesta, ¿por qué? Porque tiene más calor, porque puede absorber más cantidad de agua. Exactamente, porque yo puedo tener un aire, supongamos, a 20 grados y hablemos de un porcentaje de la humedad en forma de humedad relativa. Entonces, ese aire que está a 20 grados tiene un 80% de humedad. ¿Qué significa? Que está próximo a la saturación. ¿Cuándo me va a secar más el aire? Cuando la humedad relativa sea menor. ¿Por qué? Porque dijimos, ¿por qué se produce la evaporación del agua, digamos, de un lago? ¿Cuál era el factor fundamental que hacía que el agua de un lago se evaporara? Claro, ¿y qué necesitas para que se absorba la humedad? No, porque si no me decís que tenés que calentar el lago para poder evaporar. Que el aire no esté saturado. Entonces,
mientras mayor sea la diferencia entre el agua líquida, digamos, que estaría dispuesta totalmente a evaporarse, y el aire que está en contacto, ese aire, mientras más seco sea, mayor es el potencial de evaporación que voy a tener, hasta llegar a un máximo o a un mínimo, donde el aire, el agua del lago no se me va a evaporar cuando ¿qué? Cuando el aire que está en contacto con ese agua esté saturado, es decir, que esté al 100%. El aire está a menor, ¿cuál sería el problema? Sigue. A ver qué es lo que pasa. Tiene la capacidad de almacenar. Eso está bien, o sea, suponete que tenga, por hablar de una cantidad, tiene 1 litro de agua, un determinado volumen. Si vos le bajás la temperatura, va a llegar un momento que se va a condensar. Pero va a seguir, una parte siendo como vapor. Si vos le seguís bajando, cada vez se va a ir condensando más, y a lo mejor primero se condensan 100 mililitros, después 200 mililitros, después 500 mililitros del agua, del total de los 1000 mililitros que tenía. ¿Y qué pasa con el agua? No sale el sistema. Sale en el aire. No siempre. No, una vez que se Porque condensa, supongamos sale, ¿cuándo sale? Cuando se condensa. Por ejemplo, en una ventana, en un ambiente frío, en invierno. Entonces, ¿qué es lo que pasa en las ventanas? La temperatura de las ventanas baja. Entonces, el aire, en contacto con las ventanas, disminuye su temperatura, pero sobre la ventana, no sobre el ambiente. Entonces, sobre la ventana, al bajar la temperatura del aire, es por eso que se produce la condensación sobre la ventana, porque es la temperatura más fría que encuentra. Ahora, supongamos que sea un ambiente que, digamos, que no tiene ventana y que le bajamos la temperatura totalmente a ese aire, ¿qué es lo que pasa con el aire? ¿Qué pasará con el agua? Nada. igual va a condensar. Condensa, pero ¿y qué pasa? ¿La vemos o no la vemos? Es la niebla, en definitiva. La niebla, que son pequeñas gotitas de agua condensadas. Y entonces, bueno, evidentemente, si es mucha, si digamos, disminuye mucho la temperatura, gran parte de ese agua se va a ir separando, pero lo primero que le pasa es que se empiezan a condensar y quedan como gotas dispersas, en forma de líquida, pero dispersas en el agua. ¿Y en la niebla entonces estaría saturado? ¿O todavía no? Está saturado. Es un aire saturado. Porque si no, no se formarían las gotitas de agua. Si no, el agua esa estaría como vapor. Y si está como vapor, no la vería. Y hay que esperar que se condense más agua para que caiga. ¿Sí? Claro, claro. En ese caso es que se forman gotas más grandes y se separen con mayor facilidad. Bueno, sí. Este gráfico representa la capacidad que para determinada temperatura existe una máxima presión de vapor del agua en el aire. Exactamente. De todos modos, esta gráfica surge de la tabla de agua, de aguas en estado de saturación. Y yo por arriba de la curva tendría agua condensada. Lo que pasa es que a una determinada temperatura, o sea, tenés que tomar siempre como una referencia. Si yo tengo esta presión, voy a tener agua saturada. Si la presión estaría por encima, tendría el agua, digamos, el aire estaría saturado. Porque estarías por encima de la presión máxima que tendría esa temperatura. Ustedes se acuerdan que en el caso de las tablas de agua, y esto hablemos de agua exclusivamente,
teníamos que para cada temperatura, como estábamos abajo de la curva, para cada temperatura definíamos la temperatura y teníamos la presión de saturación, ¿no es cierto? Son estas presiones, estas mismas presiones. Lo que pasa es que acá lo estamos tomando como un único componente. Entonces, en la medida que, es más, las tablas que se usan para poder sacar estas presiones parciales son las mismas tablas del agua pura. Profesor, usted me dijo que cuando dio el ejemplo de la niebla, que en ese caso el agua no estaba separada del aire. La niebla se considera aire húmedo, entonces, aunque no está en forma líquida. ¿Cómo? Por recién preguntado, ¿qué pasa cuando se disminuye la temperatura del aire? Entonces, Sí. se condensa el agua y se separa. Sí. Usted me dijo no siempre. Por ejemplo, la niebla. Entonces, la niebla se ve Claro, aire en húmedo. realidad sí, y van a ver que cuando se define el aire húmedo, en realidad yo hago esta salvedad. Yo digo, si hay aire húmedo, en realidad es porque el agua está en forma de vapor. Entonces tenemos el agua en forma de vapor y el aire. Pero por ahí hablan de un aire húmedo que también tiene una parte en forma de líquida. Y ese sería el caso más típico. Es decir, si yo tengo aire húmedo, como en el caso de la ventana, es como evidente que se separa el agua del aire húmedo del resto que se mantiene en forma de vapor o de gas. En cambio, en el caso de la niebla es como que hay una mezcla de gases y líquidos. Entonces, cuando hablamos de entalpía, por ejemplo, hablamos de la entalpía del vapor, como del agua en estado de vapor, la entalpía del aire y la entalpía del agua en estado líquido. Pero ese sería el caso más característico, donde no es tan evidente que el agua se separa totalmente, sino que forma parte de esa misma mezcla. No sé si esa es la pregunta. ¿Sí? Bueno. Acá teníamos cómo, por ser una mezcla de gases, ustedes la han visto en mezcla, donde aplicando la ecuación general de gases ideales, podemos encontrar la relación para cada una de las presiones parciales. Es decir, la presión parcial es la presión que ejerce un gas cuando ocupa el volumen total de la mezcla y a la temperatura total de la mezcla. Por eso estamos hablando de presión parcial de aire en el volumen total de la mezcla y a la temperatura total de la mezcla. En el caso del vapor de agua pasa exactamente lo mismo, es una presión parcial en el volumen total y a la temperatura total. Y después tenemos que acá se ve bien cómo esa presión parcial está directamente relacionada con la cantidad o con la masa de cada uno de los componentes que yo tengo en esa mezcla. Es decir, la presión que ejerce la presión parcial del aire es directamente proporcional a la cantidad de masa de aire que hay. Y la presión parcial del vapor es directamente proporcional a la masa de vapor que yo tengo. Entonces, bueno, habíamos visto que haciendo la relación de que la presión total era igual a la suma de las presiones parciales, sacábamos esta relación y este era el volumen específico. Y también decíamos que el volumen específico era la inversa de la densidad. Entonces, si comparamos el volumen específico del aire húmedo, fíjense que son las constantes particulares, la suma de las constantes particulares por T sobre P. Si lo comparo directamente con lo que sería el volumen específico del aire solo, sin el agua, nos queda que es la constante del aire por T sobre P. Si yo comparo el volumen específico del aire húmedo con el volumen específico del aire solo, evidentemente veo que el volumen específico del aire húmedo es mayor. ¿Está bien? Porque fíjense que es igual una parte, nada más que acá en el caso del volumen específico decíamos que tiene un término que se suma, que es la constante particular del vapor de agua.
Entonces, si este volumen específico es mayor que este, quiere decir que la densidad es menor. Y este es un efecto muy importante porque si yo tengo algo que se está secando, como una fruta, ¿qué pasa? El vapor, siempre y cuando el aire que esté en contacto no esté saturado, empieza a evaporarse agua líquida, en estado líquido, desde el fruto ese hacia el aire que lo rodea. ¿Está bien? Como consecuencia de eso, se empieza a aumentar la cantidad de vapor que tiene el aire que rodea la fruta. Al aumentar la cantidad de vapor, disminuye su densidad. Y si disminuye su densidad, ¿qué es lo que pasa? Asciende. Entonces, y si asciende, ¿qué pasa? Una nueva masa de aire con menos contenido de humedad se pone en contacto con la fruta. Y entonces se produce un efecto convectivo que favorece la extracción de agua a ese fruto que queremos secar. ¿Ah? Entonces esto sería un efecto netamente, un efecto convectivo, porque tiene este movimiento, es decir, el aire se carga de humedad, asciende y una nueva cantidad de aire más seco se pone en contacto con el fruto. Y de esa manera hace este efecto. Ahora, este efecto por ahí es muy lento. Y entonces, espérate que termine la idea. Este efecto es muy lento. Entonces, ¿cómo lo podríamos acelerar esto? Con un ventilador, es decir, poniéndole una corriente forzada como para que la fruta esté permanentemente en contacto con aire seco o con aire más seco por lo menos, y no que se quede permanentemente rodeando la fruta el aire húmedo, porque si no se produjera eso, ese movimiento, digamos, natural, que sería el efecto convectivo, la fruta, ¿qué es lo que pasaría? Se evapora y el aire que está en contacto con la fruta queda como aire saturado, y si queda como aire saturado, se terminó la evaporación. Entonces, como consecuencia de eso, se pudre la fruta. Bien. Sí. ¿Puedo explicarlo? O sea, dijo, el aire húmedo tiene mayor volumen específico. Sí. La densidad es de porque las unidades son metros cúbicos por kilogramo. Y la densidad es kilos sobre metro cúbico, o sea, masa sobre volumen. Sí, eso es lo que me... Bueno, esto era como definíamos la masa absoluta, la humedad absoluta, perdón, que en alguna bibliografía no aparece como X, sino como W. Yo acá lo he utilizado siempre como X, que es la cantidad de agua que tenemos por cada kilogramo de aire seco. ¿Cómo es este valor? ¿Es grande o es chico? Es chico, porque era lo que decíamos, que la presión parcial del vapor era muy chica en relación a la presión total. ¿Por qué? Porque teníamos muy poca masa de agua. ¿En relación a qué? A la cantidad a la masa de aire que tenemos en esa mezcla. Ahora, fíjense qué unidades tiene esto. Lo primero que dicen es adimensional. ¿Está bien? Pero desde un punto de vista práctico, yo digo no es adimensional. Si bien es masa sobre masa, pero son dos cosas diferentes. Es decir, por un lado es la masa de agua y por otro lado es la masa de aire seco. Por lo tanto, las unidades que tiene esta humedad absoluta son muy importantes. Porque si yo lo pongo como kilos de agua por kilo de aire seco, voy a tener un valor de 0,001. Porque esa es más o menos la relación. Si yo tengo otras unidades, puedo decir que tengo 10 gramos de agua por kilogramo de aire seco. Y entonces el número es totalmente distinto.
¿Y de qué depende? Y de las dimensiones, que aparentemente podría ser una cantidad totalmente adimensional porque está definida como una masa sobre una masa. ¿No? Volvemos a poner exactamente la misma expresión. Esto lo habíamos visto a través de la expresión aquella, de la misma ecuación para gases ideales, y entonces reemplazábamos la masa del vapor y la masa de aire en esta definición de humedad absoluta. Entonces nos queda la presión parcial por la constante particular del vapor sobre la presión parcial del aire sobre la constante particular del aire. ¿Por qué? Porque el volumen y la temperatura eran los mismos, ¿no es cierto? Se simplifican. Decíamos que la presión parcial es la presión que ocupa un gas en una mezcla cuando ocupa todo el volumen total de la mezcla a la temperatura de la mezcla. Entonces, cuando hablamos de presión parcial del vapor, el volumen es el volumen total y la temperatura es la temperatura total. Por eso se simplifican y nos queda que directamente el cociente entre la constante particular del vapor sobre la constante particular del aire es un número 0,622 sobre la presión parcial del vapor, por la presión parcial del vapor sobre la presión parcial del aire. Como esta presión parcial del aire la podemos poner en función de la presión total por despeje, nos queda esta expresión general. Esto nos relaciona la cantidad de agua que tiene esa mezcla de aire húmedo, ¿con qué? Con la presión parcial que ejerce el agua en esa mezcla. Muchas veces, en definitiva, puedo expresar la cantidad de agua como una masa de agua por cada kilo de aire seco, o lo puedo expresar como una presión parcial, la presión parcial que me ejerce ese vapor de agua en la mezcla. Y serían dos formas diferentes de expresar lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que si yo le agrego agua a la mezcla, ¿qué va a pasar con la presión parcial? ¿Qué pasa? Si le agrego agua a una mezcla, agua en forma de vapor, aumenta la presión parcial. ¿Y la presión del aire qué le pasa? Disminuye. ¿Por qué? Porque la presión total siempre es la misma. ¿Cuál es la presión atmosférica? Si esta aumenta, esta disminuye. Pero siempre teniendo en cuenta que esta es muy pequeña en relación a la presión del aire. Ahora veamos qué es lo que pasa. El aire húmedo puede tener... sí. Me puse contento porque alguien hizo así. En realidad estaba mirando más allá. Pero no hay una. Yo tengo... ¿Cuánto puede valer X? ¿Cero? ¿Puede valer cero? Sí, ¿qué sería? Aire totalmente seco, sin humedad, pero puede tener un valor mínimo como cero. Y puede tener un valor máximo. Pero para tener ese valor máximo, para poder definirlo, ese valor máximo, qué cantidad de agua puede contener ese aire, tengo que definir otra cosa, que es la temperatura. Porque si yo no defino la temperatura, no sé cuál es la cantidad de agua máxima que me puede admitir ese aire húmedo. ¿Cómo hago para saturar un aire? Como para poder encontrar esa humedad máxima. ¿Qué significaría humedad máxima? Que yo a una determinada temperatura del aire le empiezo a agregar vapor de agua. La temperatura se mantiene constante. Si la temperatura se mantiene constante, entonces al ir agregándole vapor de agua, ¿qué va a ir haciendo?
y me va a ir creciendo esta presión de vapor. ¿Hasta cuándo? Hasta que esa presión de vapor sea la presión de vapor de saturación, a la que habíamos definido anteriormente. Y ahí empieza a condensar. Y entonces acá aparece esta propiedad tan común que obviamente están cansados de escucharlo, lo que sería la humedad relativa. La humedad relativa nos está diciendo cuál es la presión parcial del vapor que tiene en relación a la presión parcial del vapor si el aire estuviera saturado. Siempre tengo que definir que, o sea, la humedad relativa, para poder interpretarla, tengo que asociarla inmediatamente con la temperatura. Porque para cada temperatura diferente voy a tener una presión parcial del vapor saturado. En la medida que yo tenga poca masa de agua, voy a tener poca presión parcial del vapor. Entonces la humedad relativa va a ser muy pequeña. Ahora, ustedes identifican directamente esta ecuación con lo que normalmente escuchan cuando hablan de humedad relativa. ¿Les resulta claro identificar esta humedad relativa con los valores que normalmente escuchan? Sí. Yo tengo acá, por ejemplo, 10 sobre 100, por decirlo así. Claro. Es decir, la humedad relativa, tal cual se define directamente como un cociente. Evidentemente siempre va a ser un valor de 0, y algo. Pero normalmente cuando hablamos de la humedad relativa se habla en forma porcentual. Entonces acá estaría faltando el por ciento. ¿Cómo se mide la humedad relativa? La humedad relativa se mide a través de equipos expresamente construidos, que están los más antiguos, que hay una propiedad de un material que se utiliza específicamente para medir la humedad relativa. Sobre todo, y esto va la pregunta sobre todo a las mujeres, ¿cuál es la parte del cuerpo que es sensible a la humedad relativa? Entonces, ¿cuál era básicamente el funcionamiento de estos equipos? Era ponerle un pelo al equipo y en la medida que se contrajera, la contracción, el alargamiento o el acortamiento del pelo estaba directamente relacionado con la humedad relativa existente. Por lo tanto, se traducía esa longitud del pelo a la humedad relativa. Evidentemente todo esto ha cambiado, pero el pelo eran instrumentos que directamente lo que se cambiaba, lo que se reponía era el pelo de una persona. Se buscaba normalmente un pelo relativamente grueso como para que fuera más resistente. Pero eso era la forma de medir la humedad relativa. Ahora hay equipos que son, obviamente, que dan la medición mucho más directa, y esto significa que por ahí no, es muy fácil leerlo, pero por ahí no, la precisión no es tan grande. Y después la otra forma es la de medir humedad relativa y a través de los ciclómetros. Un ciclómetro consiste en dos termómetros que tienen las mismas características, salvo que uno de ellos se le coloca un paño húmedo en el bulbo
Y entonces medimos otra propiedad que todavía no la vemos, que se llama temperatura de bulbo húmedo. Y la del termómetro, que no tiene nada en el bulbo, se denomina temperatura de bulbo seco. Y entonces este ciclómetro hace que cuando se mida las propiedades del aire húmedo ambiente, aparecen dos temperaturas diferentes, la temperatura del bulbo seco y la temperatura del bulbo húmedo. Fíjense que tiene una especie de manija esos dos termómetros, porque estos dos termómetros, la forma de leer es revoleándolo. Así como el pelo es gracioso, también el ciclómetro es gracioso y parece poco científico, pero es una forma de leer. ¿Qué es lo que pasa? A ver, en el bulbo de uno de los termómetros tengo un paño totalmente mojado. Si yo los dejo así, ¿qué es lo que pasa naturalmente? ¿Cómo? Claro, pero si yo lo dejo así, ¿qué es lo que pasa? Yo lo dejo quieto. Los dos termómetros, uno con el paño mojado y el otro Tener la misma temperatura. ¿y por qué? Porque no hay intercambio de calor. O sea, no está el intercambio de calor entre el aire y el paño. Pero, digamos, ¿cuál es el fenómeno que se produce si yo pongo esos dos termómetros en esas condiciones que les digo? Tiene que ver con lo que dijo. La humedad del agua. Claro, que tienen de húmedo. Claro, es decir, el fenómeno que se produce es la evaporación. Claro. ¿Está bien? Entonces empieza a evaporarse el agua del paño. Si se evapora el agua del paño, empieza a aumentar la humedad del aire que lo rodea. Y si aumenta la humedad del aire que lo rodea, se satura. Y entonces, si se satura, en realidad se paró el fenómeno. No se sigue produciendo esa evaporación. Salvo por ese efecto convectivo que les había mencionado, que es muy, digamos, muy leve. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Revolear. ¿Qué hago con revolear? Le estoy creando una corriente de aire forzada. Esa corriente de aire forzada es la que me va renovando el aire y no me lo deja que se sature. Entonces, permanentemente se va evaporando permanentemente en las mismas condiciones, porque si no el aire que yo tengo tiene una determinada humedad, pongámosle el 40%. Entonces empieza a evaporar, pero yo siempre tengo que tener aire en contacto con el paño a 40% para poder medir su real condición de humedad. Entonces, de esa manera se me produce un equilibrio dinámico, es decir, que se evapora en forma permanente. Como consecuencia de eso, ¿qué voy a producir? Obviamente que el paño se seque. Pero si el paño se me seca, se acabó la medición. El paño siempre tiene que estar húmedo. Entonces, de esa manera voy a tener dos lecturas diferentes. Por eso es que ese termómetro tiene un movimiento. La otra posibilidad es que el termómetro tenga un pequeño ventilador. Y ese ventilador me hace circular el aire alrededor del bulbo con el cual yo tengo envuelto el paño mojado. Entonces, de esa manera evito que se sature y tengo una medida continua y obviamente una diferencia entre las dos temperaturas. ¿Qué diferencia? ¿A qué, digamos? Los dos termómetros van a tener siempre una diferente temperatura. No. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? No, si se seca el bulbo está sonado, como que se le corta el pelo al hidrógeno. Tiene que estar, para poder hacer la medición, tiene que estar mojado. Sí, pero que el
temperaturas me van a dar igual. Ahora, cuando se evapora, es decir, porque el aire no está saturado, me dan dos temperaturas diferentes. La de bulbo seco y la de bulbo húmedo. La de bulbo húmedo es la del paño. ¿Cómo es la temperatura de bulbo húmedo con respecto a la temperatura de bulbo seco? Es menor. ¿Eh? ¿Por qué? Se está... Claro. Se evapora el agua, absorbe calor y ese calor se lo quita el termómetro. Y eso hace que baje la temperatura del termómetro y después, bueno, se establece un equilibrio con el aire que lo rodea. Pero en definitiva, esa es la justificación de por qué la temperatura de bulbo húmedo normalmente es menor que la temperatura de bulbo seco. Y con estas dos propiedades, temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo, medimos indirectamente la humedad relativa. ¿Por qué? Porque dijimos que si el aire está saturado, las dos temperaturas son iguales. Si el aire está totalmente seco, vamos a tener la mayor diferencia entre las dos temperaturas. Entonces, la diferencia entre las dos temperaturas es directamente proporcional a la humedad relativa que tiene el aire ambiente. Por eso, estos dos termómetros son una medida de la humedad relativa. En el caso del pelo, no estaríamos utilizando este principio. En el caso del pelo, es una propiedad del pelo en sí mismo que tiene una proporción entre la humedad y la longitud del pelo. Otro que es muy parecido, que es el grado de saturación, que prácticamente me está representando el mismo concepto. Fíjense que en el caso de la humedad relativa estábamos hablando de una relación de presiones parciales. Y en este caso, en el grado de saturación, estamos hablando de una relación de masas de agua. Dijimos que la presión parcial es prácticamente, digamos, equivalente a hablar de la humedad absoluta como X. En este caso es el contenido de agua, que decíamos que era kilos de agua por kilo de aire seco, en relación a la cantidad de agua que podría tener si ese aire húmedo estuviera saturado, siempre definiendo una única temperatura. Ahora veamos qué es lo que pasa. El grado de saturación lo habíamos definido como el cociente de las masas de la humedad absoluta y la humedad absoluta de saturación. Si lo reemplazamos por su equivalente, acá, ¿se acuerdan que hablábamos de una constante por la presión parcial del vapor sobre la presión total menos la presión parcial del vapor? Y si estuviera saturado, reemplazamos las presiones parciales por las presiones parciales de saturación. Entonces, este cociente nos queda, la constante se simplifica y nos queda directamente la presión parcial del vapor sobre la presión del vapor saturado por la diferencia entre la presión menos la presión del vapor saturado sobre la presión total menos la presión parcial del vapor. ¿Qué habíamos dicho acá? ¿Cómo eran las relaciones entre el aire y el vapor? Es más aire. Entonces, si es mucho más aire, ¿qué va a pasar con estas presiones? Es casi la Esto es muy chico respecto de esto. Y este es más grande que este, por supuesto, porque tiene mayor cantidad de masa cuando está saturado, mayor cantidad de aire, de agua, perdón. Pero por más que este sea más grande que este, siempre con respecto a la total van a ser muy chicas, muy pequeñas. Entonces, por lo tanto, va a ser una diferencia de un número grande con respecto a un número chico. Y acá lo mismo. Entonces prácticamente este cociente es 1.
Si ese cociente es 1, por lo tanto, fíjense a lo que llegamos, que el grado de saturación que habíamos visto, lo habíamos definido como el cociente de las humedades absolutas, es prácticamente igual al cociente de las presiones parciales. Y como presiones parciales habíamos definido a la humedad relativa. Por lo tanto, el grado de saturación es aproximadamente igual a la humedad relativa. Por supuesto que esto tiene sus variantes, es decir, esto se produce en condiciones atmosféricas. Ahora, si las condiciones no son atmosféricas, por ahí puede haber mayores diferencias, pero como siempre trabajamos con el aire húmedo en sus condiciones atmosféricas, entonces podemos decir, normalmente asumimos que el grado de saturación definido como el cociente de las humedades absolutas es aproximadamente igual al cociente de las presiones parciales definidas a través de la humedad relativa. Entonces hablar de grado de saturación y de humedad relativa para el aire en condiciones atmosféricas es prácticamente lo mismo. El punto de rocío. El punto de rocío, bueno, de alguna manera ya lo habíamos visto. Podemos conceptualmente podemos decir que el aire húmedo, decíamos que estaba saturado cuando empezaban a aparecer las gotitas de agua en forma de líquido. ¿Cómo podíamos saturar el aire húmedo? Agregándole vapor o dejándole la misma cantidad de vapor y le disminuimos la temperatura. ¿Ah? Cuando le agregamos vapor, llegamos a que ese vapor que le hemos agregado es la humedad absoluta de saturación. Cuando le disminuimos la temperatura para una cantidad de agua en forma de vapor constante, aparece la temperatura de rocío. Quiere decir que la temperatura de rocío se define como la mínima temperatura a la cual podemos llegar sin que se produzca condensación. Y acá tenemos gráficamente, y esto lo vuelvo a aclarar, es una forma gráfica de expresar solamente la condición del vapor de agua. El aire acá no existe. O sea que acá tenemos vapor, agua en forma de vapor o líquido, pero siempre es el agua. El aire no existe. Lo único que nos dice, nos está hablando de que alguna relación existe entre este agua y el aire, es simplemente que acá, en lugar de tomar las presiones como totales, las tomamos como presiones parciales. Por eso la identificamos como una presión parcial del vapor. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo una condición, obviamente si el agua está en el aire húmedo en forma de vapor, se encuentra en la zona de sobresaturación respecto de la campana, estoy hablando. Entonces tengo temperatura en función de entropía, que de todos modos tiene más o menos el mismo esquema de lo que habían visto en temperatura, volumen específico o presión, volumen específico. Y estas son las isobaras. Entonces, si yo tengo un aire húmedo que tiene una determinada presión parcial en esa mezcla, esta sería la presión parcial, y entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? ¿Cómo modifico este punto que se encuentra como vapor sobrecalentado y lo llevo a esta condición? Aumenta la cantidad de vapor. ¿Y cómo te das cuenta que estoy aumentando la cantidad de vapor? Aumenta la presión. Porque aumenta la presión, exactamente. Las presiones van en aumento en este sentido. Entonces, esta presión es menor que esta presión. Si le estoy agregando, le estoy
estoy incorporando vapor de agua, va aumentando la presión. ¿Hasta dónde? Hasta que se satura. Entonces, este es el recorrido que estoy haciendo. ¿Bajo qué condición? Siempre a temperatura constante. Incorporo agua a temperatura constante. Me aumenta la presión parcial. Entonces llego al estado de saturación del agua. La otra condición, la otra posibilidad es disminuir. ¿Qué cosa? La temperatura, manteniendo ¿qué? ¿Y qué significa mantener la presión constante? La masa de agua es constante, así que no le quito ni le agrego nada de agua. Lo único que hago es disminuirle la temperatura con la condición de que la humedad se mantenga constante, la humedad fría. Y también llego a un estado de saturación, por supuesto que diferente. Entonces, este es lo que se denomina punto de saturación y esto es lo que se denomina punto de rocío. Porque el punto de rocío es la mínima temperatura a la cual puedo llegar sin que el agua se congele. La mínima temperatura a la cual yo puedo llegar sin que se produzca condensación del agua. Ahí aparece la primera gota de agua. Y la humedad absoluta de saturación es la máxima cantidad de agua que yo le puedo ir agregando hasta que se produce la primera gota en forma de líquido, que yo he llegado a la saturación. Vamos a definir lo que es la entalpía. La entalpía es una propiedad que realmente es muy útil y que muchas veces les cuesta mucho visualizar cuál es la utilidad de esa propiedad. Porque pareciera que uno hablará en chino cuando habla de la entalpía y en mandarín cuando uno habla de la entropía. Y la exergía ya ni existe. ¿Para qué me sirve la entropía? Una propiedad de combinación que nos facilita, por ejemplo, medir el calor a presión constante. Claro, pero ¿cuál es? Está bien y está muy bien hecha la relación. Ahora, ¿cuál es el problema? De que el calor siempre se pone de manifiesto en una transformación. Entonces yo no puedo hablar de que este sistema tiene una determinada cantidad de calor en equilibrio, porque no existe. Tiene una temperatura, eso sí, pero desde el punto de vista energético yo no puedo decir que tiene tanto calor. Y lo llevo a otro estado y tiene otra temperatura, pero no puedo decir que tiene, digamos, otro contenido de calor. El calor se pone de manifiesto solamente cuando yo voy de un estado al otro. Entonces aparece la entalpía como una propiedad que justamente me puede medir cuál es la cantidad desde el punto de vista fundamentalmente térmico que hay entre dos estados diferentes. Entonces, como es una mezcla, para poder encontrar la entalpía de esa mezcla, la entalpía de la mezcla es la sumatoria de las entalpías de cada uno de los componentes de esta mezcla. Entonces es la entalpía del aire más la entalpía del vapor. Fíjense que acá lo estamos tomando como entalpía total porque está como mayúscula. Entonces tiene unidades de energía, como por ejemplo puede ser el kilojoule o puede ser la kilocaloría también. Ahora, esta entalpía yo la puedo poner como entalpía específica. Y habíamos dicho normalmente que todas las propiedades las íbamos a relacionar con la cantidad de masa no total de la mezcla, sino con relación a la masa de aire seco que estaba constituyendo esa mezcla. Quiere decir que vamos
expresadas como kilojoule, para que sea específica la entalpía, por kilogramo de aire seco.